diputado sin miramientos. Proviene de Coahuila y se le ve alzando la voz en la tribuna y curules. Le ha llamado a las complicidades y corruptelas del gobierno en turno con el crimen organizado por sus nombres y apellidos. Está convencido que callar es de cómplices y sumisos. Un panista dueño de sí y decidido a convocar a la unidad para derrocar lo que llama el actual sistema destructor. ¿De Coahuila, diputado? Orgullosamente coahuilense y sobre todo lagunero. ¿Y eso cómo se define hoy? Como gente echada para adelante, gente que vemos en el presente, pero sobre todo pensamos en el futuro. ¿Y ser diputado? Es un gran orgullo, debería ser un gran orgullo para quienes realmente nos dedicamos por el bien de las y los mexicanos. ¿Para qué le está sirviendo serlo? Yo estoy convencido que la política debe de cambiar. He sido un crítico históricamente de la política y de los políticos tradicionales. ¿Necesitaba inmunidad para ser diputado? No, de ninguna manera. Todo en orden. Absolutamente. ¿Lo que ha hecho es bien habido? Definitivamente. ¿Incluso bienes y propiedades? Por supuesto que sí. Puedo dar resultados y puedo dar explicación de cualquier cosa. ¿Llegó a la Cámara por sus cualidades y trabajo? Me parece que sí. Hablando de trabajo, ¿qué anda de defensor de los trabajadores? Sí, a ver, por supuesto, soy defensor de los trabajadores, pero sobre todo soy defensor de la gente echada para adelante, la gente que quiere evolucionar, cambiar. Ahora con la iniciativa de acoso laboral. A ver, es todo lo que conocemos como el famoso mobbing. No es, mucha gente cree que es únicamente el tema sexual, no, se da de muchas maneras, se da a través de la presión de manera horizontal, pero también vertical, hacia arriba de los empleados, hacia los patrones, con acosos, con amenazas de huelgas y por el estilo, y por supuesto a quien se le exigen más horas o resultados que efectivamente no puedan dar. ¿Usted ha sido más acosador o acosado? No, yo he sido una persona que busco los equilibrios, que por supuesto como abogado y como empresario, el respeto tiene que ser mutuo. ¿Hay alguna razón para que gente de su equipo lo señale de corrupción? No, definitivamente ninguno. ¿De acusador? Menos. Exigente, sí. Por cierto, ¿esa iniciativa incluye a quienes tengan jornadas extenuantes? Sí, por supuesto, incluye absolutamente mucha gente y claro que no se me pueden olvidar las mujeres. Hoy lamentablemente las mujeres padecen y sufren mucho de este fenómeno. Aprovechando, ¿cómo se deberá gratificar a quienes realicen jornadas extenuantes de trabajo? Bueno, por supuesto con un salario digno, pero con un trato verdaderamente humano. ¿Qué tal viajes de vacaciones a Tokio para los que trabajen de forma extenuante? Bueno, pues primeramente que los que hayan ido a Tokio últimamente, que nos expliquen de dónde obtuvieron sus recursos, porque de trabajo no les conocemos absolutamente nada, son grandes extorsionadores y delincuentes. En fin, que anda muy envalentonado, diputado. Soy un ciudadano convertido a la política y mi deber es hablar fuerte por millones de mexicanos que siento representar. ¿Enojado? Sí, estoy molesto por lo que están haciendo con México. Han destruido las instituciones y eso no lo puedo permitir. Callado nunca me voy a quedar porque el silencio me hará cómplice. Levantando la voz en tribunas y curules. Donde sea. ¿Y que suele llamar a las cosas por su nombre? Así debe de ser. ¿Que donde unos miran transformación, usted ve destrucción y populismo? Definitivamente, y a las pruebas me remito. ¿Que donde unos miran Morena, usted ve mafias de criminales y corrupción? Así es, ya no sabemos quién es Morena y quién es el crimen organizado, ya están todos en la misma cubeta. ¿Que donde unos miran siervos de la nación, usted mira nepotismo? Definitivamente, si hoy lo que ha prevalecido en este gobierno es el nepotismo, ya está la corte. ¿Cuántos familiares de hoy, magistrados, ministros y jueces están ahí? Además, que andan encarando los seguidores de Morena. Bueno, por supuesto, lo que ellos están buscando es la permanencia en el poder y México no lo puede permitir. El morenista de hoy entiende de evidencias y hechos documentados. Lamentablemente, muchos de ellos aún están ciegos porque hay un adoctrinamiento que no le está haciendo nada bueno al país. México necesita educación para poder tener libertad. El morenista de hoy sabe distinguir la mentira. Las de Morena nunca las distinguen. Caen en sus mentiras y es realmente muy lamentable lo que pasa con ellos mismos. La risa de Adán Augusto López Hernández. Cinismo. Las carcajadas desde el Palenque. Sí, por supuesto. Todos los hilos conductores salen de Palenque y regresan a Palenque. De ahí se mueven todos los hilos conductores de las decisiones de este país. ¿En verdad se podrá convencer al fanatismo? No pierdo la esperanza.
Cualquiera diría que es opositor, diputado. Soy de un grupo minoritario, no puedo llamarme opositor porque no me opongo por oponer, sino me opongo a lo que le hace daño al país. Pensé que me diría tan opositor como Ricardo Anaya. Ricardo Anaya es un gran fenómeno intelectual de este país, un gran panista. Me siento muy orgulloso de ser, además, compañero de partido, cercano a él, amigo de él. Tan opositor igual como Kenia López Rabadán. Somos personas que buscamos el bien por México. Falta que nos diga que impulsarán una comisión legislativa para la revisión de la corrupción en el gobierno de AMLO. Quisiéramos, por supuesto lo hemos propuesto, lamentablemente no hay el eco, porque lo que ha imperado en este gobierno es impunidad. Ni de la barredora. Peor tantito, ahí están los ejemplos. Es una burla, es una mafia encabezada, pues ya lo sabemos, por Adán Augusto López. Y la pregunta que yo me haría, ¿y quién manda a Adán Augusto López? ¿Quién es su principal socio? López Obrador. Ni comisión por el huachicol fiscal. Por supuesto, es un gran daño. Volviendo, ¿usted sabe si pactó Ricardo con Adán? No, definitivamente no. Conozco muy bien a Ricardo, es una persona íntegra. Alianza silenciosa. No. Ni pacto de caballeros. Hay un pacto de caballerosidad con la política, pero eso no significa que haya sumisión y que haya acuerdos en lo oscurito. Opositores. Somos opositores minoritarios y somos una voz fuerte que señala, que critica y que también propone. ¿Diría que están a la altura de las exigencias políticas que el momento requiere? Me parece que sí, sin embargo necesitamos de la mano de la ciudadanía, necesitamos una ciudadanía participativa. ¿Y qué reclama la política en estos momentos? Mayor profundidad, mayor participación, y creo que México lo hacemos todas y todos. Somos 130 millones y tenemos que ir de la mano. O luchamos juntos o morimos por separado. ¿Reclamará más mentiras o verdades? No, por supuesto que tenemos que buscar siempre la verdad. ¿Más simulaciones? No, definitivamente la simulación te lleva a una mentira. ¿Tienen claro qué gobierno han de confrontar hoy? Sí, por supuesto, estamos muy conscientes del gran reto que tenemos, pero también de una gran responsabilidad, Fernando. ¿Qué gobierno representa Sheinbaum? Es el gobierno de la continuidad, de la mentira, de la corrupción, porque López Obrador y su gobierno sí mintieron y sí traicionaron a este país. ¿Gobierno autoritario? Definitivamente. ¿Gobierno corruptor? Absolutamente. ¿Qué les hace pensar entonces que al menos los volteará a ver? Es nuestro deber. Y viene el 27. Hacemos un llamado de unidad. ¿Sheinbaum escucha? Escucha nada más las voces de Palenque. ¿Cree que los escuchen ahora con la discusión de la ley de amparo? Sabemos a qué nos enfrentamos, pero callados no nos vamos a quedar. ¿La retroactividad es una venganza? Definitivamente. La ley es para ellos. Se ha violado la Constitución, el artículo 40, el 49, donde hablan de la división de poderes. Y por supuesto eso es lo que menos estamos viendo. ¿Esa sed de venganza tiene apellido de concesionarios de medios de televisión? A ver, yo creo que lleva muchísimos ingredientes y lamentablemente lo que queremos es periodistas como lo tenemos aquí enfrente, libres. México necesita escuchar la verdad. ¿Usted piensa que el nuevo Poder Judicial seguirá entonces de la mano del Ejecutivo? Definitivamente, pues ahí están, por algo los llevaron a las urnas y por algo manipularon toda esta votación, que fue una simulación, a través de los acordeones. ¿De imparcialidad tendrán lo que a Adán de inocencia? Por supuesto. ¿Pensarán los ministros que se les creen corruptibles solo por baños de rituales ancestrales? Por supuesto que lo que han exhibido, además de incongruencia, además de inexperiencia, es que son absolutamente corruptos. Si se marean con una casa de 12 millones, ¿qué no les hacen creer que son vendibles? Yo miré a un ladrillo. En un ladrillo se marean. ¿Lenia resistirá un cañonazo de una casa de Tepoztlán? Por supuesto que no, ninguno de ellos. Sabemos a qué llegaron y para qué llegaron, pero para eso está el pueblo mexicano. Buscamos la democracia, que es una de las instituciones más fuertes. La avaricia anda a sus anchas, diputado. Sí, por supuesto. Por eso es que tenemos que tener la piel muy dura y tener los pies perfectamente bien en la tierra y saber que tenemos una familia a quien estamos representando y a millones de mexicanos. ¿Cree que los escuchen en la reforma electoral? Honestamente, dudo que nos escuchen y menos que nos entiendan. México necesita acatarse a lo que establece la Constitución, que se llama democracia. ¿Debatir con un gobierno de mentiras y polarización? A ver, por supuesto que lo que deseamos es ser escuchados. La democracia es trabajar unidos y, por supuesto, gobernar atendiendo las exigencias de las decisiones de la mayoría. ¿Cómo se le puede argumentar al mentiroso?
Por supuesto que ellos repiten sus mentiras y cuando generan una mentira por más de 1000 veces, lo van convirtiendo en una verdad. Pero para eso la capacidad de la inteligencia y la información que tienen todas y todos los mexicanos puede hacer un cambio. ¿Usted no miente? No, aquí estoy viéndote de frente. ¿Nunca ha mentido? No, no tengo por qué hacerlo. La verdad me hace libre. ¿Cómo se negocia con los criminales protegidos por la inmunidad parlamentaria? Con la voz, definitivamente con la voz, con la razón, incluso con sus propios números, con sus propios datos. ¿Les queda un margen de acción? Tenemos que seguir luchando por la libertad de este país. ¿Qué hacer con una presidenta que se dice científica y da por verdad un supuesto fraude en 2006 sin evidencias? Lamentablemente, los hilos se mueven desde Palenque. Hay una fragilidad en el Ejecutivo tremenda. ¿Qué hacer con la primera de las presidencias del Maximato? Por supuesto que tenemos que seguir luchando por regresar la democracia a este país y derrocar a este movimiento destructor de México. ¿En serio hay una oposición? Sí, si hay una oposición, si hay un grupo minoritario que alza la voz, porque sentimos una gran responsabilidad por este país. ¿Una oposición de juego, intenciones o de ideas? No, es una oposición íntegra y sobre todo con ideas claras, profundas, que buscan revertir y mejorar la condición de vida de las y los mexicanos. ¿Qué quiere, don Marcelo? Yo quiero un México distinto y voy a seguir luchando por las libertades, por el progreso, por el desarrollo. Yo camino por las calles de este país y puedo ver a la gente de frente como lo hago en este momento contigo. ¿Alcanza para llegar a la gobernatura estatal? Esa decisión le correspondería en todo caso al partido, pero principalmente a los 3 millones de coahuilenses. Parece que la gente no está harta de los abusos y las corruptelas como se pensaba. Porque han vendido una idea falsa. Creen que a través de la dádiva esto se va a resolver. México necesita desarrollo, progreso, generación de empleo y para ello se ocupa un Estado de Derecho que atraiga inversión y que genere confianza. ¿Qué idea de gobierno se requiere para contrarrestar el gobierno actual? A ver, necesitamos realmente ir a la calle, tocar las fibras sensibles de la gente, explicar el metro a metro de una problemática. ¿Cree usted que con solo la facilidad de palabra y sin dinero se podrá alcanzar la preferencia de nuevos afiliados? Confiamos en nuestra palabra, pero sobre todo confiamos en el pueblo de México. Tarde que temprano llegará la verdad y por supuesto que habremos de derrocar este movimiento destructor. ¿Conoce a nuestros políticos o se engañan? No, a ver, los conozco, por supuesto sé de qué pata cojean muchos de ellos y lamentablemente hay quienes les siguen creyendo. ¿Tiempo de principios o de transacciones? Es un tiempo de principios para que nos lleven a las transacciones. ¿Tiempo de valores públicos o de transferencias bancarias? Por supuesto, creo que en los valores humanos y tenemos que recordar para qué estamos aquí en la política. ¿Tiempo de moches? No, definitivamente no. Bueno, esa pregunta se las deben hacer a los de Morena. ¿Valen más los intereses comunes que los propios? Por supuesto que valen mucho más los comunes. Los comunes te podrán llevar a un desarrollo y a una mejor condición de vida. ¿Eso que lo escuche Ricardo Anaya? Que lo escuchen todos. ¿De verdad no hay acuerdo entre Anaya y López Hernández? Por supuesto que no. ¿Podrá el PAN apuntalar una candidatura en 2030 con mayor arraigo ciudadano? Sí, definitivamente el PAN tiene que estar en las calles permanentemente, tocar cada puerta, porque la política se construye desde abajo. ¿Colosio en la mira? Bueno, por Colosio podrá tener una aspiración, sin embargo, por el momento no está en la mira de Acción Nacional. ¿Ricardo Salinas Pliego? Hay que escuchar, el Partido de Acción Nacional está abierto, por supuesto, iremos con él o la mejor que sea para derrocar este sistema destructor. ¿Quién les queda? Yo creo que el panismo puede dar mucho y que tenemos que trabajar de la mano. Por eso la invitación que yo le corro ahorita a los jóvenes y a todos los mexicanos es participar en política. ¿Usted no se apunta para el 2030? Yo voy a estar donde el partido me ocupe. ¿Para qué se mueve, don Marcelo? Mira, yo siempre he creído en los tiempos y yo tengo un chip de 3 años, ya llevo uno como diputado federal y estoy concentrado estos 3 años en dar lo mejor de mí, en aportar lo mejor para México y por supuesto sin perder los valores y los principios de mi partido. ¿No querrá volver a intentar ser alcalde de su natal Torreón? Bueno, si hay la oportunidad, por supuesto que sí. Estoy preparado para ser alcalde, me gustaría hacerlo. Sin embargo, si los tiempos se dan, bienvenidos y si no, apoyaré a quien realmente pueda dar lo mejor por Torreón. ¿Para ello no tendría que volverse priista? No, yo creo que jamás cambiaré. Tengo mis cosas y mis principios muy definidos y una de ellos, por supuesto, es mi arraigo a mi partido. ¿Ni Moreira? No, esa pregunta es para él. Seamos serios.
¿Quién le va a quitar a Morena la narrativa de mirar primero a los pobres? Por supuesto que la verdad, el llevar al país a estas deudas por el orden de 20 billones de pesos, no hay dinero que alcance. El 16% de la deuda está destinada para el pago de intereses. A propósito, ¿qué cuentas pedirán al ejército? Bueno, lamentablemente el Ejército y la Marina, dos instituciones verdaderamente reconocidas a nivel internacional, no se diga lo nacional, hoy fueron utilizadas. Se fueron detrás de la zanahoria y hoy están pagando las consecuencias. Hay que pedirles cuentas. Por supuesto que hay que pedirles cuentas y muchos habrán de caer en una justicia que fuera realmente aplicada para todas y todos en común. ¿Qué quiere el PAN? El PAN quiere, por supuesto, pues hacerse llegar de la simpatía de la gente, que se ha escuchado, pero la responsabilidad nos corresponde a nosotros, ir a cada municipio de este país. ¿Y quiere volver a gobernar ese país o solo vivir de él? No, por supuesto que podemos gobernarlo, hay capacidad, hay talento y por supuesto que necesitamos rendición de cuentas, una ciudadanía muy participativa. A propósito, ¿qué está haciendo Jiménez en su estado natal? Bueno, hoy Manolo Jiménez, gobernador constitucional de Coahuila, tiene al segundo estado con mayor seguridad, está generando realmente confianza. Ahí sí podemos hablar de Estado de Derecho. Las inversiones siguen llegando a pesar de tener un gobierno federal que nada más no ayuda ¿Con qué carteles gobierna? con la ciudadanía. ¿A la sombra de Moreira? No, definitivamente no. Manolo tiene carácter por sí solo, Como usted. como yo. ¿Sigue siendo Coahuila tránsito de drogas o ya es autónomo? Bueno, este gobierno se ha caracterizado por haber entregado al crimen organizado todas las rutas de este país. Hay una gran complicidad del gobierno federal y de actores, cabezas de Morena, y que, bueno, pues, lamentablemente ningún estado se salva. Incluso Coahuila. No, ha habido algunas evidencias y por supuesto que tenemos una fuerza policíaca y de investigación que erradica la violencia y por supuesto el tráfico de drogas. ¿Usted ha tenido contacto con algún personaje del crimen organizado? Jamás. ¿Lo haría? No, ¿Y por qué está de moda? no, de ninguna manera. Me restaría, por supuesto, seriedad y credibilidad. ¿Más cercanos al cartel de Jalisco, al de Tamaulipas? No, ninguno, por supuesto. Insisto, podrán con el poder de computación y manipulación del gobierno que ha llegado. Tenemos que luchar y la responsabilidad es absolutamente de todas y de todos. ¿Podrán con una presidenta envalentonada con los apoyos fácticos? ¿Envalentonada? Y hasta García Harfuch, Por supuesto que exigimos resultados, no que estén maquillando cifras. las carcajadas del palacio. Es verdaderamente una burla. Esa carcajada es una burla para las y los mexicanos. ¿Será que el ejército dejará maniobrar a García Harfuch? Bueno, ha habido discrepancias que han sido públicas y por supuesto lo que buscamos es que sea lo mejor para todos los mexicanos. Los generales siguen inquietos. Por supuesto, debe haber muchos inquietos porque saben que tienen alguna responsabilidad en mucho de lo que ha pasado entre huachicol y drogas y demás. Por cierto, es legítimo saber de dónde provienen los ingresos de los altos militares en este país. Definitivamente, habría que hacer una investigación profunda porque realmente la imagen del ejército y de la marina hoy está por los suelos. ¿Se ha medido el nivel de corrupción de los altos mandos? A ver, es difícil saberlo porque hay una complicidad con el propio gobierno y una gran impunidad que eso le hace mucho daño al país. ¿Lo debería hacer la Cámara? Bueno, si tuviéramos las facultades y por supuesto los votos, créeme que lo haríamos perfectamente bien. ¿La milicia o los militares se enfilan para controlar el poder? Pues me parece que hoy han sido manipulados lamentablemente. Ojalá, y quiero admirar a muchos de ellos porque hay gente, mucha gente de bien, pero hay siempre los pretitos en el arroz. ¿Se coluden con el crimen o lo combaten? No, por supuesto que muchos de ellos están coludidos y otros lo combaten. ¿País fallido, diputado? Hay un Estado de Derecho fallido. ¿País destruido? Hay un país que está en la vía de la destrucción, pero nos tenemos que oponer. México necesita libertad. ¿Sinaloa, el botón de muestra del país que tenemos? Sí, por supuesto, fue el primer botón que se ha estallado, pero sin embargo tenemos que ver Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, la Ciudad de México. El país en manos del crimen organizado. Definitivamente. Los políticos en sus bolsillos. Sí, por supuesto. Muchos de ellos, de estos políticos, fueron puestos con recursos del crimen organizado, es lo que se ha dicho. Ahí están, hay evidencias de ello,
Hay declaraciones de ello y eso es lo que es verdaderamente una burla para todas y todos los mexicanos. ¿Eso se debe advertir o callar? Por supuesto que se tiene que advertir, se tiene que señalar y se tiene que denunciar. ¿La gobernabilidad está en riesgo? Sí, por supuesto que sí, estamos operados y manejados por el crimen organizado. ¿La gobernabilidad está en las manos del legislativo? Bueno, fuera. ¿Usted confía que el poder público que tenemos pueda con el poder económico del crimen organizado? Bueno, lamentablemente el crimen organizado está operando en todo el país, en la mayor parte del país, y lo estamos viendo todos los días. Están extorsionando desde los pequeños comerciantes con 500 pesos hasta 100,000 pesos y hasta 500,000 pesos. Eso no nos lleva a nada. La red de Huachicol. Ay, ha sido terrible para el país, la peor de las mentiras, pero sobre todo estamos viendo la impunidad. Un daño, estamos hablando aproximadamente de 200,000 millones de pesos que ha dejado entrar a las bolsas del gobierno, pero repito, tradúcelo en casas. ¿Quieres combatir la pobreza? Empecemos precisamente por castigar a los responsables. ¿Todos los caminos llevan a AMLO? Absolutamente. ¿Se podrá conocer la verdad? Yo espero que se conozca la verdad. El tiempo nos lo irá diciendo. Lamentablemente mucho dependemos de las presiones y de los botones que está tocando Donald Trump en Estados Unidos. ¿Será intocable el ejército? No debería. ¿Y AMLO? Lamentablemente creo que no va a pasar nada, pero no nos vamos a callar. ¿Y sus hijos? Menos. Son unos baquetones que no sirven para nada, más que para extorsionar y para hacer negocios a costa de las y los mexicanos. ¿Hay salida? Por supuesto que sí hay salida. Yo creo que podemos derrocar este movimiento, conocer la verdad y por supuesto enderezar el rumbo de México. ¿Con políticos como usted? Con políticos que realmente amemos a esta patria.